Hoy vamos a ver el tema 5 de Odontología Integral Niños 1, grandes restauraciones y coronas en dentición primaria. La rehabilitación de las piezas dentarias persigue objetivos claros: reparar o limitar el daño causado por la enfermedad de caries, proteger y preservar las estructuras dentarias, restablecer la función adecuada, restaurar la estética en los casos que fuera posible, y proporcionar una condición que facilite una buena higiene bucal, manteniendo la vitalidad pulpar siempre que fuera posible. Cuando vamos a realizar una restauración, debemos considerar ciertas condiciones a la hora de elegir el tipo de material más adecuado para cada caso. Entre ellas debemos considerar el desarrollo de la oclusión, la evaluación del riesgo social y biológico del paciente, la actividad de caries dental, la higiene bucal del paciente y su dieta, las necesidades estéticas, la longevidad requerida en relación al tiempo que falta para que se produzca el recambio de la pieza dentaria a tratar, el remanente dentario existente, la posibilidad de aislación absoluta del campo operatorio, la cooperación del niño para el tratamiento y el compromiso de los padres con el tratamiento y la disponibilidad para retornar a las consultas de control. Para obtener buenos resultados en los tratamientos rehabilitadores, es necesario recordar que existen diferencias anatómicas e histológicas de las piezas dentarias primarias en relación a las permanentes, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en una operatoria dental. Empezaremos por describir el esmalte dentario de los dientes temporarios. Debemos recordar que el esmalte cubre la dentina en un espesor parejo de 1 milímetro. Termina abruptamente a nivel del cuello dentario, generando una marcada constricción cervical, y se cliva siguiendo la dirección de los prismas del esmalte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como vemos, el espesor de esmalte dentario es muy pequeño, apenas de 1 milímetro. Con respecto a la dentina, debemos recordar que muestra valores diferentes en las distintas piezas y en las distintas caras dentarias. El espesor promedio para las caras oclusales es de 2 milímetros y para las caras proximales es de 1 milímetro para las inferiores y 1,5 milímetros para las superiores. Las piezas posteriores, a su vez, tienen mayor espesor que las anteriores, y las caras distales también poseen más espesor que las mesiales. Es muy importante tener en cuenta los espesores de tejido dentario, tanto de esmalte como dentina, porque esto nos permite determinar que, al ser espesores tan pequeños, fácilmente una caries puede llegar a comprometer el tejido pulpar. Con respecto a la pulpa, debemos recordar que ésta sigue el contorno de la superficie externa del diente. Es amplia, con cuernos altos, agudos y que se proyectan debajo de las cúspides. En incisal y oclusal la pulpa es muy cóncava. En las caras proximales tiene una marcada convexidad. A su vez, los cuernos pulpares se encuentran debajo de las cúspides, siendo el más alto el mesio vestibular. La distancia vestíbulo-lingual de los cuernos pulpares es relativamente pequeña por la convergencia de las caras libres. En este capítulo vamos a desarrollar las operatorias que se realizan dentro del paso del plan de tratamiento que corresponde a la rehabilitación. Vamos a hablar de las restauraciones tanto de los molares primarios como de los dientes anteriores. Como el objetivo es que la restauración permanezca hasta la exfoliación de la pieza primaria, se considera definitiva. Las restauraciones en los molares temporarios las podemos realizar con diferentes materiales, desde resinas compuestas, amalgama de plata, coronas de acero inoxidable y coronas de circonio. Las resinas compuestas son uno de los materiales que más se utilizan hoy en día para la restauración, tanto de molares como de dientes anteriores. Tienen varias ventajas sobre los demás materiales, como ser la estética,
La adhesión no debe manipularse para su mezcla y también permiten realizar operatorias relativamente conservadoras. Pero, por otro lado, presentan ciertas desventajas, como ser el hecho de que no liberan flúor o lo hacen en cantidades despreciables en relación con los ionómeros vítreos, son muy sensibles a la humedad y necesitan una técnica de inserción larga y meticulosa, que para los niños se dificulta muchas veces su realización. Las resinas compuestas en el sector posterior están indicadas en lesiones en superficies oclusales de clase 1, lesiones en superficies ocluso-proximales de dientes deciduos que no se extiendan más allá de los ángulos proximales, lesiones en superficies proximales de dientes permanentes con istmo no mayor a la mitad intercuspidia y en las lesiones de las caras vestibulares de los molares primarios. Las resinas compuestas en sector posterior tienen ciertas contraindicaciones. Entre ellas encontramos cuando la pieza dentaria no puede ser aislada de manera correcta, ya que debemos recordar que para su correcta realización debemos realizar una aislación absoluta porque realizamos una técnica adhesiva. En pacientes que necesitan restauraciones en múltiples superficies de las piezas posteriores, donde se hace muy dificultosa la correcta realización de la técnica adhesiva, y en pacientes que tienen una alta actividad de caries y un bajo nivel de higiene o malos hábitos alimenticios. La amalgama de plata se ha utilizado como material restaurador desde el año 1880. Si bien en los últimos años el desarrollo de materiales adhesivos y la preocupación relacionada con la toxicidad del mercurio disminuyeron su uso, hoy en día la Academia Americana de Odontopediatría y la Asociación Dental Americana aún la siguen recomendando, sobre todo para las restauraciones de clase 2 que no se extiendan más allá de la línea biangular cuando no se requiere el control de la estética. El uso de la amalgama de plata está indicado en el sector posterior, en cavidades oclusales y en cavidades ocluso-proximales que no superen la mitad de la distancia intercuspidia y cuya caja proximal sea supragingival. La amalgama de plata debemos recordar que no es un material adhesivo, por lo tanto, para su correcta inserción dentro de la cavidad, debemos hacer un correcto tallado cavitario y planimetría. Si estuviéramos ante una clase 2, vamos a tener dos cajas, la caja oclusal y la caja proximal. Se va a empezar a tallar desde oclusal con una fresa que puede ser una 330, 331, 331L. Esa caja oclusal va a tener las siguientes características. Sus paredes deben ser convergentes hacia oclusal. Los ángulos internos deben ser redondeados. ¿Para qué? Para evitar concentraciones de fuerzas que provoquen fracturas de los remanentes dentarios. Y debe tener una profundidad de 0,5 milímetros en dentina. Con respecto a la caja proximal, debemos continuar su tallado con una fresa 331L, desde oclusal con movimientos vestíbulos linguales y teniendo especial cuidado de no tocar la superficie proximal del diente vecino. Para ello lo podemos proteger colocando una tira de acero o un separador. Las características de esta caja proximal van a ser que sus paredes sean divergentes en sentido próximo-proximal. A su vez, debido a la dirección de los prismas, en gingival no es necesario hacer bisel y el piso de esa pared gingival no debe estar más allá del borde libre de la encía, ya que por la terminación abrupta del esmalte en esa zona, podríamos provocar la ausencia de estructura si nos alejamos hacia cervical en ese sector. El istmo de unión entre la caja oclusal y proximal debe ser estrecho y el ángulo axiopulpar redondeado. Coronas de acero inoxidable. Las coronas de acero inoxidable son restauraciones extracoronarias utilizadas desde hace más de 60 años. A pesar del surgimiento de las nuevas técnicas adhesivas, las coronas de acero inoxidable aún son las restauraciones definitivas de mayor longevidad en pacientes preescolares y brindan una solución sencilla para destrucciones coronarias amplias de varias superficies.
Entre sus funciones se puede mencionar la restauración correcta del contorno mesiodistal y gingivo-oclusal del diente y la preservación de la estructura dentaria remanente y de la integridad del perímetro del arco. Las coronas de acero inoxidable están indicadas en molares que hayan recibido terapia pulpar o que estén debilitados, en piezas con alteraciones estructurales como amelogénesis imperfectas, en pacientes donde es necesario establecer el plano oclusal, en pacientes con alta susceptibilidad de caries o que han sido hospitalizados o presentan alguna discapacidad, en pacientes que presentan caries rampantes, piezas con una gran destrucción coronaria o para utilizarlas también como pilar de un mantenedor de espacio. Las coronas de acero están contraindicadas en los siguientes casos: caries que comprometan la furcación, porque en ese caso ya estaría indicada la extracción de la pieza dentaria, piezas dentarias que estén próximos a su periodo de exfoliación, cuando existe imposibilidad de adaptar en forma correcta la corona o en pacientes que no pueden cooperar para la realización de la técnica. Existen dos tipos de coronas de acero: las individualizadas o estampadas y las comerciales. Ambos tipos de corona poseen un mínimo espesor, por lo tanto no requieren la preparación de la pieza dentaria con un tallado. Los pasos para la confección de ambos tipos de corona son similares entre sí. Básicamente se diferencian en la toma de impresión para la confección. La pieza dentaria que va a recibir la corona debe ser previamente restaurada con un material de inserción plástica, a fin de devolver la altura a la pieza y darle solidez a la corona. De no realizar este paso y debido al poco espesor que tiene la corona, el impacto masticatorio de la superficie antagonista produciría su deformación. Para realizar una corona de acero inoxidable individualizada o estampada debemos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos restaurar la pieza dentaria con un material de inserción plástica, que puede ser un ionómero vitrio, un composite, una amalgama. Luego debemos evaluar la existencia de puntos de contactos impelentes y, si es necesario, desgastarlos. Una vez realizado esto, debemos probar una cubeta parcial y, si es necesario, recortarle y protegerle los bordes con una cera utility para no lesionar los tejidos blandos del niño. Una vez que hemos adaptado la cubeta, deberemos tomar la impresión en el caso de las coronas individualizadas con yeso impresión. Esa impresión no debe ser vaciada. Se la debemos enviar al mecánico dental, quien realizará sobre ella un troquel de metal fusible. Sobre dicho troquel, el mecánico dental estampará la corona partiendo de una lámina de acero sobre la que realizará pequeños golpecitos a fin de darle la forma correcta. Una vez que la corona fue confeccionada por el mecánico, llegará a nosotros y nosotros debemos colocarla y adaptarla. Para ello debemos primero observar, sin colocar la corona, cuál es la mordida normal del paciente, para confirmar luego, cuando coloquemos la corona, que esa mordida no sea modificada, es decir, que el paciente conserve la misma oclusión y no se genere un levante de oclusión. Se procede luego a la prueba de la corona. La misma debe entrar por fricción, por lo que se recomienda la ayuda de un band push para poder vencer los contactos proximales. Una vez que hemos podido calzar la corona a través de los puntos proximales, debemos controlar ciertas condiciones que esta corona requiere para poder ser cementada. Es decir, debemos observar que la corona no produzca isquemia a nivel de la encía, no debe levantar o modificar la oclusión del paciente y a su vez debe quedar adaptada y sostenida por fricción. Si hemos comprobado que todo esto es correcto, vamos a realizar el cementado de la corona, donde elegiremos para cementarla los cementos de ionómero vitrio, dado que liberan flúor. Una vez cementado, vamos a hacer el control de la oclusión post-cementado.
Otro tipo de coronas de acero inoxidable que podemos utilizar en niños son las coronas comerciales. Los pasos para su confección son muy parecidos al de las coronas individuales. Básicamente se diferencian por la toma de la impresión. Es decir, que los pasos van a ser: primero, restaurar la pieza dentaria como un material de inserción plástica; luego, evaluar la existencia de puntos de contacto impelentes y desgastarlos si fuera necesario; probar la cubeta parcial, adaptándola, recortándola y protegiéndola con cera utility para no lesionar la encía del niño. Y una vez que ya hemos adaptado la cubeta, vamos a tomar la impresión. En este caso, la impresión se toma con alginato y nosotros debemos realizar el vaciado con yeso piedra. Una vez que obtuvimos el modelo de yeso, deberemos ir al comercio y seleccionar la corona que mejor adapte a la pieza que queremos restaurar, ya que estas coronas vienen de distintos tamaños y para distintos molares. Una vez que hemos elegido en el comercio la corona que mejor adapta a nuestra pieza, debemos probarla en el paciente. Es decir, también nos vamos a ayudar del band push para poder pasar los contactos interproximales. Igual que en la otra corona, debemos constatar que no produzca isquemia, que no levante o modifique la oclusión y que la corona quede adaptada y sostenida por fricción. Luego la vamos a cementar, también con cementos de ionómero vitrio, ya que son los de elección por su liberación de flúor, y realizaremos el control de oclusión post-cementado. Las coronas de acero inoxidable, si fueron correctamente confeccionadas, no deberían traer inconvenientes, pero muchas veces encontramos problemas asociados principalmente a la incorrecta confección de las mismas. Esto se ve sobre todo por la falta de adaptación marginal de las coronas o de sus márgenes defectuosos. ¿Por qué? Porque han sido elegidas en forma incorrecta en su tamaño o porque han sido realizadas cortas, haciendo que esta corona no cubra completamente el remanente dentario y no llegue a la encía marginal. Entonces se genera en esa zona una acumulación de placa bacteriana que con el futuro nos puede traer como consecuencia la formación de caries o de gingivitis asociadas a las coronas. Otro de los inconvenientes principales que se encuentra hoy en día con respecto a las coronas es la falta de estética, porque son coronas de metal y además pueden generar levante de la oclusión o posibilidad de ingestión si se llegaran a desprender. Es muy importante recordar que en las coronas de acero inoxidable, ya sean individualizadas o comerciales, no se talla la pieza dentaria. Es decir, la pieza dentaria se obtura primero con un material de inserción plástica, como puede ser un composite, una amalgama o un ionómero. Luego se desgastan los puntos de contacto con el antagonista para que cuando coloquemos la corona no se levante la oclusión, y luego se realiza la confección de la corona. Recordemos que no hay que tallar porque además son coronas que tienen espesores muy delgados. Coronas de circonio. Debido a la falta de estética que presentan las coronas metálicas, se han intentado encontrar coronas que puedan resolver ese problema y hay empresas que desarrollaron las coronas de circonio. Pero el problema de estas coronas es que, por un lado, no han ingresado al país y además tienen un elevado costo comercial. Por lo tanto, no están disponibles hoy en día en nuestro país para utilizarlas. Restauraciones de las piezas dentarias temporarias anteriores. Para la restauración de las piezas dentarias anteriores podemos utilizar resinas compuestas o coronas de resinas. Resinas compuestas. Las resinas compuestas en el sector anterior están indicadas en las lesiones de clase 3, de superficies mesiales o distales de incisivos y caninos temporarios, en lesiones de clase 4, cuando la lesión hace necesario restaurar un ángulo en los dientes anteriores, o en lesiones de clase 5, cuando se localizan en las superficies vestibulares o linguales de los dientes anteriores. Técnica operatoria para la realización de resinas compuestas en sector anterior. Primero debemos anestesiar si fuera necesario.
Luego realizaremos la selección del color. Recordar que las piezas dentarias temporarias tienen un color más blanco azulado que las permanentes. Por ello se recomienda la utilización de Composite A1. Hay algunas marcas como la de 3M que presentan un color denominado P que se utiliza en pediatría. Luego realizaremos la aislación absoluta del campo operatorio, ya que es una técnica adhesiva. Realizaremos una limpieza, una profilaxis con piedra pómez a baja velocidad y finalmente removeremos el tejido cariado con fresas redondas de carburo a alta velocidad y con fresa redonda en micromotor y cucharitas y excavadores. Una vez que hemos removido el tejido cariado, realizaremos el biselado del margen cabo superficial. Recordemos que el espesor del esmalte en los dientes temporarios es de 1 milímetro. Por ello se debe tener especial cuidado al realizar el biselado para no exponer la dentina, dado que la adhesión sobre esta es más débil y menos estable que en el esmalte. Para ello el biselado debe realizarse colocando la fresa, la piedra, casi paralela a la superficie del esmalte y no inclinada a 45 grados. De esa forma evitaremos exponer la dentina. Luego realizaremos la protección dentinopulpar si estuviera indicada. Grabamos con ácido fosfórico al 37%. El grabado en esmalte es de 15 segundos y en dentina no debe superar los 10 segundos. Lavamos, secamos, colocamos el agente de enlace, es decir, el adhesivo, y luego realizaremos la colocación de la resina compuesta con técnica incremental. Una vez terminado, completada la restauración, pulimos y retiramos la aislación. Cuando las lesiones involucran grandes extensiones de tejido y más de 2 superficies, se puede optar por la realización de coronas de resinas directas o indirectas. Los resultados obtenidos con este tipo de restauraciones muestran un 80% de éxito a 2 años, y la mayor cantidad de fracasos se observaron cuando las superficies afectadas eran 3 o más o cuando existía un alto riesgo cariogénico. Este tipo de coronas están indicadas cuando existen caries extensas en incisivos y caninos primarios que abarquen más de 2 superficies o que involucren el borde incisal, cuando existieran alteraciones de forma, cambios de coloración, fracturas de esmalte y dentina, defectos de calcificación y de desarrollo y en piezas que han sido tratadas endodónticamente. Las coronas de resinas están contraindicadas cuando existieran caries subgingivales, dientes primarios que estén cerca de su periodo de exfoliación, poca capacidad de colaboración por parte del paciente, ya que es una técnica laboriosa, o incapacidad de aislamiento absoluto. La técnica operatoria consiste en anestesia local, si fuera necesario, selección del color de la resina, aislamiento absoluto del campo operatorio, medición del diámetro mesiodistal, remoción del tejido cariado, selección y adaptación de una corona de celuloide que servirá de matriz, prueba de la adaptación de la corona, grabado ácido de todo el muñón durante 15 segundos con ácido fosfórico al 37%, lavo, seco, aplico el agente de enlace en todo el muñón, luego voy a colocar la resina dentro de la corona de acetato que previamente había elegido y la coloco en la pieza dentaria a restaurar, retiro los excesos de material y realizo el fotocurado de la resina. Una vez que realicé esto, voy a retirar la corona de celuloide, voy a realizar el alisado, el pulido, el retiro de la aislación absoluta y el control de oclusión. Aquí se observa un caso clínico donde se resolvió restaurar una lesión de caries en el sector anterior con una corona de resina. Primero se realiza, por supuesto, la anestesia, la aislación de la pieza dentaria en forma absoluta. Se realiza la prueba de la corona de celuloide para que adapte correctamente al tamaño de la pieza dentaria.
En esa corona de celuloide se realiza un orificio para que cuando nosotros realicemos el llenado con el composite, el excedente pueda ser liberado por esa perforación que le hemos realizado a la corona. Preparamos el composite, rellenamos la corona con la resina. Luego realizamos el grabado ácido de todo el remanente dentario con ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos. Lavamos, secamos y aplicamos el agente adhesivo. Una vez hecho esto, llevamos la corona ya precargada con el composite a la pieza dentaria, retiramos los excedentes y realizamos el fotocurado. Luego vamos a retirar la corona de celuloide y finalmente realizaremos el terminado con el pulido y el control de la oclusión. Las matrices dentales han sido utilizadas y empleadas desde los comienzos de la odontología y son fundamentales para lograr una correcta restauración. Estas matrices han ido evolucionando a lo largo de los años y hoy en día contamos con matrices dentales modernas que permiten resistir grandes deformaciones y altas cargas sin ruptura. A su vez, estas matrices deben contribuir al logro de una restauración dental adecuada, esto es, correcta desde los puntos de vista anatómico, funcional y estético. Para lograr estos objetivos y cumplir con una restauración dental adecuada, las matrices deben reunir ciertos requisitos. Estos requisitos se relacionan con el material de obturación, por lo cual la matriz debe contener al material de restauración, proteger el material durante el fraguado y contribuir al acabado de la superficie de la restauración. Con respecto al diente, la matriz debe permitir la consecución de una forma adecuada de la restauración. Debe permitir establecer un punto de contacto adecuado y proteger a los dientes contiguos. Con respecto a los tejidos blandos, la matriz debe proteger a la papila interdentaria y rechazar la encía marginal. Y con respecto a la actividad terapéutica, la matriz debe impermear la cavidad. Para poder cumplir con todas sus funciones, las matrices dentales tienen que reunir una serie de propiedades. Si no, su misión terminaría por fracasar y no lograríamos una correcta restauración de la pieza dentaria. Entre esas propiedades nos encontramos con la compatibilidad, la rigidez, la estabilidad, plasticidad, transmitencia óptica y espesor mínimo. Una de las propiedades que debe reunir una matriz es la de compatibilidad, es decir, la matriz no debe interactuar con el material de restauración, simplemente lo debe contener, pero no debe interferir, por ejemplo, en su reacción de fraguado, porque si la matriz interfiere con el material de restauración, no lograríamos una correcta obturación. Esa incompatibilidad que se puede presentar puede ser de carácter físico-químico o química. La incompatibilidad físico-química se observa entre algunas matrices y adhesivos de última generación, donde lo que se genera es que el adhesivo se adhiera a la matriz y después sea imposible sacar esa matriz de la restauración. Y la química se produce entre algunas matrices de celuloide que inhiben la reacción de fraguado de las resinas acrílicas. Otra característica que debe reunir la matriz es la de la rigidez. Esto quiere decir que las matrices deben tener una rigidez suficiente que nos permite su inserción entre las piezas dentarias, es decir, para que la matriz pueda pasar los puntos de contacto. Esa rigidez vamos a observar que es máxima para las matrices metálicas, en cambio es muy pobre para las matrices plásticas, como son por ejemplo las matrices de celuloide. También las matrices deben presentar estabilidad, es decir, la matriz dentaria no debe poder desplazarse una vez situada en su lugar. Debe permanecer in situ sin desplazamiento, pues en el caso contrario pierde todas sus funciones.
Los aros de cobre presentan las mejores puntuaciones en esta propiedad. También deben presentar plasticidad, es decir, las matrices, incluso las que estén previamente conformadas, deberán de ser deformables para que permitan su adaptación perfecta a todos los márgenes de la restauración, así como contornearlas y crear el punto de contacto. Transmitancia óptica. Las matrices que van a ser empleadas con materiales fotocurables habrán de presentar esta propiedad. ¿Para qué? Para que permitan el paso de la luz, lo que va a servir para el fraguado del material de restauración, y que ésta a su vez pueda alcanzar todos los rincones de la cavidad. Y por último, las matrices deben tener un espesor mínimo, para que al retirarlas no quede una separación entre los dos dientes contiguos. Cuando utilicemos matrices que tienen un espesor excesivo, como pueden ser los aros de cobre, tendremos que proceder a su desgaste, generalmente mediante discos abrasivos para su adelgazamiento en lugares tales como el punto de contacto. Por eso es muy importante que la matriz tenga un espesor mínimo que permita reproducir correctamente el punto de contacto y que al retirarlo no genere un espacio entre las dos piezas dentarias contiguas.